Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos sean a nuestro tiempo devocional juntos. Esta mañana ya estamos en nuestro devocional número 5 del libro de Números. Vamos a revisar en nuestras Biblias, por favor, el capítulo 9 y 10 del libro de Números, que nos va a servir para meditar en esta mañana. En el título nuestro devocional es Sé mi guía. Vamos a buscar en nuestras Biblias nuestra porción para meditar en esta mañana. La palabra de Dios dice, capítulo 9, la versión Reina Valera 60. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebran la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: Esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y habló Jehová a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural en la tierra, de la tierra. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde o hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando los tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para su partida. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no
con sonido de alarma, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Jehová comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre el cuerpo del ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Elisab, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y Aesier, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de la marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Ohobab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo la daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella te detenía, decían: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Bien, en esta mañana estamos meditando en Sé mi guía. En el año segundo, desde la salida de Egipto, a los 14 días del mes primero, entre las 2 tardes, el pueblo de Israel celebró la Pascua. Lo vemos ahí en los primeros 5 versículos del capítulo 9. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Y sucede algo que no estaba contemplado. Sucede que había hombres que se habían contaminado
y van y se acercan con Moisés. Versículo 6 y 7 dice: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Reciben instrucciones en el versículo 8 al 12, y dice: y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: cualquiera de vosotros, de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto, estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes y levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni de quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. ¿Sí? Había una diferencia de los que se habían contaminado. Aquí estaban obligados los limpios. Versículo 13 dice: mas el que estuviera limpio y no estuviera de viajes y dejara de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y hay una consecuencia. Ahora, en el tema de esta mañana, si nosotros pudiéramos expresar o expresarnos: guíame, yo te sigo, ¿qué podríamos expresar? ¿Cómo podríamos expresarnos a Dios o delante de Dios la confianza que tenemos en Dios? Cuando hemos empezado a caminar con Dios, estamos ahora seguros que Él nos escucha, estamos seguros de que sus decisiones, de que su voluntad son las mejores a las cuales nosotros podemos acceder, o son las mejores que nosotros podemos tomar como opciones, porque nosotros hemos decidido que Cristo no solamente sea nuestro Salvador, sino también sea nuestro Señor, que sea el que guíe, que sea el que dicte la marcha, y que sea el que esté cuidando mis pasos para no desviarme. Y estamos observando que el pueblo de Israel estaba ya en esa condición, estaba la nube delante de ellos, y acabamos de leer: cuando la nube se movía, ellos se movían, pero si no se movía la nube, ellos permanecían. Así fuese un día, una media tarde, una medianoche, ellos no se movían si la nube no ejercía movimiento. ¿Cuándo sabían los israelitas levantar el campamento y marchar, y cuándo detenerse y acampar? Era cuando la nube, que era la presencia de Dios, el distintivo de la presencia de Dios delante de ellos, se movía, entonces, y solamente entonces, ellos se movían. Pero dice, aquí estamos revisando un instante también en el capítulo 10, si eran tanto, era un pueblo numeroso, ¿quién avisaba a todos del peligro de algún enemigo? Por eso Dios habla a Moisés, capítulo 10, primeros versículos. Dice: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. ¿Sí? Aparte, en el versículo 33, si tenían algo urgente, dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. ¿Sí? La nube que cubría el tabernáculo les guiaba, las trompetas de plata les avisaban de peligros y los convocaban, y el arca iba delante de ellos y les enseñaba el camino, les enseñaba
por dónde tenían que pasar. Y era entonces casi imposible que ellos pudieran equivocarse. Si ellos se mantenían atentos a la dirección de Dios, no había manera de equivocarse en cuanto a dónde ir y cuándo hacerlo, cuándo era el momento para moverse, cuándo era el momento para seguir con la marcha y cuándo era más apropiado detener la marcha del contingente. Cuando Dios daba la orden, ellos partían. Y cuando Dios daba la orden, ellos se detenían y acampaban. Nadie hacía las cosas a su manera. Si algún beligerante gritaba en medio del campamento, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dio una revelación, tenemos que irnos ahora. Todos miraban rápidamente hacia el tabernáculo y veían sobre él la nube de la presencia de Dios, quieta, inmóvil. En menos de 5 minutos esa persona le hacían recuperar la cordura o le indicaban que esa no era una indicación de parte de Dios. Si avanzaban y necesitaban saber en qué lugar acampar, delante de ellos iba el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios, buscándoles lugar de descanso, y en muchas otras cosas Dios los guiaba por medio de Moisés. No había algún momento en el cual Israel se quedara sin guía, no había algún momento en el cual Israel se quedara sin una clara señal que le indicara cuál era el siguiente paso a realizar. ¿Nos damos cuenta ahora? ¿Nos damos cuenta de esto? Esta situación está presente en nuestras vidas. Es algo real. Lo podemos palpar, lo podemos vivir. Lo estamos viviendo como una realidad en nuestra vida. Tenemos que meditar en ello. Si en vez de obrar por nuestra propia cuenta, tomando decisiones apresuradas, dejándonos llevar por nuestros propios impulsos, sentimientos o emociones, o ideas de amigos, todo esto lo ponemos delante de Dios, delante de su presencia, entonces no erraremos en tomar decisiones. Él nos guiará en el momento correcto, hacia el lugar correcto, y seremos bendecidos. Debemos consultar a Dios en cada situación de nuestra vida, en cada momento de decisión. Debemos estar consultando a Dios. El Espíritu Santo que habita en ti, que habita en mí, en aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, nos habla al menos de 3 formas o de 3 poderosas maneras. El Espíritu Santo nos habla a nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Estamos escuchando al Espíritu Santo que nos dice todas las cosas que están en su palabra, nos recuerda sus enseñanzas y nos da discernimiento para poder comprender. Otra forma cuando el Espíritu habla es cuando nuestros líderes nos hablan algo bajo la dirección de Dios. Estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Estamos escuchando lo que el Espíritu Santo nos está transmitiendo ahora por medio de la voz de nuestros líderes, la voz de nuestros guías, la voz de nuestros padres, la voz de nuestros mentores. También el Espíritu Santo nos habla cuando nuestra propia conciencia habla de corrección. Estamos escuchando la voz del Espíritu Santo.
La conciencia está presente en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Pero cuando esta conciencia nos está hablando de llevar corrección en alguna parte de nuestra vida, entonces es que el Espíritu Santo nos está hablando también por medio de esa situación. Debemos huir definitivamente de aquellos hombres que en delirio, que en estas iluminaciones extrasensoriales hablan muchas cosas sin sentido. Podemos escucharlas y podemos discernir si realmente el Espíritu Santo nos está hablando por medio de aquella voz, si el Espíritu Santo nos está exhortando a corregir alguna parte, si aquella predicación o aquella exhortación que estamos escuchando de estos hombres realmente nos llevan a edificación, ¿sí? No debemos prestar oídos, debemos prestar oídos a la voz del Espíritu Santo. Su voz es la única que realmente importa, y no cometamos la torpeza de oír las falsas voces que van a llegar de esos maestros, de esos iluminados que no traen edificación, que no traen la riqueza de la palabra y que no nos están llevando o conduciendo a buena dirección. No estemos entrando en ese error, ¿sí? Detrás de todo aquello hay mentiras, hay confusión, hay temor y hay engaño que nos puede llevar a confusión. No permitamos escuchar otra voz que la voz de Dios por medio de su Espíritu cuando estamos leyendo en su palabra, cuando nuestra propia conciencia guiada por el Espíritu Santo nos está guiando a reconvertir la dirección o cambiar de dirección o alinearnos en otro punto. Dios también habla a través de los silencios. ¿Qué es lo que Dios nos dice a través de los silencios? Esto tal vez sea nuevo para ti. Si apenas estás escuchando estos mensajes, podrías decir, es confuso, ¿qué acaba de decir este hombre? ¿Qué está diciendo? Permíteme explicarte esto en 2 minutos. Dios también habla con los silencios, cuando parece que su respuesta no llega, o cuando parece que su respuesta está tardando, o sencillamente parece que no nos ha escuchado y no está atendiendo a mi petición porque no veo ninguna respuesta de parte de Dios. Te digo, hoy, no te impacientes, no te apresures, no entres en confusión, no escuches mentiras, que el enemigo no siembre miedo en tu corazón y en tu mente, que no haya voces que engañen a tu corazón, que no haya voces que engañen a tu espíritu. No te impacientes, quédate quieto, tu fe está siendo probada. ¿Qué es lo que sucedía en el campamento? Si se posaba la nube, era símbolo de que tenían todo el pueblo que detenerse. Si había algún peligro, había la señal. Pero si no había peligro, ellos tenían que detenerse y confiar en Dios y esperar en Dios. Tal vez alguno preguntaría, ¿cuándo nos vamos a mover?
Todos sabían la respuesta. Se iban a mover en el momento que la nube se moviera, no antes, no después, no bajo su propia visión, no bajo su decisión arbitraria, no tomando solamente la transitoriedad del momento. Esperaban. Nuestra fe está siendo probada cuando parece que Dios nos responde con un silencio. Debemos movernos únicamente y solo cuando la respuesta sea clara y tengamos paz en nuestro corazón. Si caminas dejándote guiar por Dios, te vas a librar de muchos problemas. Te vas a librar de que tu fe sea apabullada por problemas, que sea disminuida por la presión del camino. Tu fe se fortalecerá y llegarás a lograr grandes cosas para Dios. Había responsabilidad en aquel momento. Comprendían que el momento indicado era cuando se movía la nube. Entonces nosotros debemos movernos y actuar cuando la respuesta sea clara y tengamos paz en nuestro corazón y sea una muestra clara de que es tiempo de empezar a movernos, de que es tiempo de empezar con la marcha, de retomar aquello que dejamos inconcluso. Entonces es cuando nosotros podremos empezar a movernos nuevamente. Y esa es la razón por la que esta mañana el título de nuestro devocional es Sé mi guía. En esto debemos pensar, orar intensamente a Dios y que nos dé una muestra de qué es lo que debemos hacer, por dónde dirigirnos y cuándo es el momento adecuado para hacerlo. Oremos a Dios por ello y que la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Gracias a Dios por este tiempo devocional. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Por mi parte es todo. Y si es la voluntad de Dios, el día de mañana nos veremos nuevamente para meditar en su palabra. Buenos días, hasta pronto, el Señor les bendiga.